Hola, ¿qué tal? Te quiero dar nuevamente la bienvenida al canal de YouTube de Padres Formados, donde vamos entrevistando a personas que tienen mucho que contar y temas muy interesantes que nos interesa conocer a los que tenemos un compromiso con la infancia, con la adolescencia. Y en esta ocasión voy a entrevistar a Raúl Gutiérrez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de compartir contigo en este formato, en este foro. Sí, es un formato bueno, muy cercano, donde hablamos de temas muy complejos, muy profundos, pero que queremos o deseo por lo menos de esta manera acercarlos a todas las personas que tienen un compromiso con la infancia Ujú. y que muchas veces nos cuesta entender que más allá de un mal comportamiento, un comportamiento disruptivo, un comportamiento desagradable, pues hay una necesidad afectiva que como conoces, comprendes. Quizás tu forma de acercarte a ese niño o ese adolescente es mucho más amable, como bien hablábamos. Raúl, tú eres psicólogo, eres psicoterapeuta, trabajas con adolescencia, tienes un libro que quiero que nos muestres, que está más dirigido a profesionales, pero Ujú. creo que es un material muy interesante que quiero ver y que comentemos sobre ello para saber un poco qué podemos aprender, o bien como familia interesada en la infancia y en la adolescencia, o bien como profesional. Hablemos de ese libro que tienes. El libro que comentas se llama Psicoterapia de Vinculación Emocional Validante. Es un modelo que nace hace más de 20 años, fruto de la experiencia en el trabajo en centros de menores, de justicia juvenil y de protección. Vimos que había como una carencia de modelos de intervención propios en estos contextos específicos, ¿no? Con adolescentes que se pierde la mirada de la adolescencia para verlos de otra manera, ¿no? Y nosotros lo que recuperamos es, oye, que esta persona a veces sufre, que esta persona detrás de lo que hace hay un malestar y que hay que saber acompañarle, ¿no? Y en la relación, mis modelos conceptuales son relacionales, psicoanálisis relacional, mentalización, sistémica. Entendíamos que había que desarrollar una forma de acompañar, de intervenir con los adolescentes en clave relacional, ¿no? Y el libro, el modelo de psicoterapia de vinculación emocional validante, desarrolla esto una forma de mirar a la adolescencia más amable, desde contenidos técnicos, ¿no? Pues hablamos de contención, de validación, contención emocional, de validación emocional y cómo eso se puede abordar en el día a día en el trabajo con adolescentes. Bueno, en contextos de protección y justicia, pero también en contextos educativos, en contextos de trabajo de calle, en el día a día. ¿Mm? El concepto de mentalización, que es un concepto que aunque lleva más de 20 años, y bueno, también hay que utilizar palabras para explicar ideas, ¿no? Entonces la palabra es mentalización, detrás hay mucha investigación, pero para acercar ese concepto a las familias de a pie, eh, ¿qué nos puede aportar ese concepto explicado con esa palabra a las familias que tienen que atender infancia y adolescencia? Bueno, la mentalización, como bien dices, Leticia, es un concepto enfarragoso en cuanto a complejidad, ¿no? Pero lo hacemos todos en el día a día, como papás, como mamás, como educadoras. Eh, la mentalización viene de la teoría de la mente y es cómo nosotras nos concebimos, nos pensamos y pensamos a los demás, ¿no? En términos racionales, ¿no? En términos de qué imagino yo cuando estoy contigo, en términos afectivos, qué es lo que siento cuando estoy contigo o sin estar, ¿eh? O cómo puedo imaginar yo que te sientes tú o que puedes pensar ante, bueno, situaciones que pueden venir. ¿Por qué es importante esto? Porque nos construimos en el seno de relaciones, ¿no? Y entendemos el mundo cuando somos muy chiquititos. Recién nacidos, no concebimos el mundo, no lo entendemos. Eh, eh, que me duela la tripita, no sé qué significa eso, recién nacido, ¿no? Le voy dando un sentido conforme alguien me acompaña, imagina qué es lo que estoy sintiendo, da respuestas de alguna forma a lo que siento y entonces empiezo a entender que el dolor de tripa simplemente es hambre, ¿no? Por ejemplo, o se acerca la tarde, tengo que ir a dormir, y cuando soy bebé y recién nacido, los ciclos circadianos está dentro de la tripita de mamá. Yo no sé lo que es día y noche, simplemente, entonces, ese tránsito de la vigilia al sueño y viceversa necesita ser acompañado para que el bebé pueda entenderse a sí mismo. ¿Qué son estos cambios fisiológicos que siento, ¿no? Eso solamente se puede dar en el seno de una relación que te acompaña
y que da sentido a lo que sientes. Eso solamente puede ser si el adulto es capaz de imaginar lo que está sintiendo el niño. Y de fondo, bueno, esos son los principios de la mentalización, cómo yo entiendo, cómo yo imagino y siento lo que estás pudiendo sentir e imaginar tú y cómo lo vamos trabajando en la relación. Claro, cuando el niño crece y es adolescente es ligeramente más complejo porque él ya ha desarrollado su forma de concebir el mundo. Y hay personas que están más centradas en los demás, ¿no? Adolescentes que les preocupa mucho el que dirán, el que pensarán los demás, el cómo me verán, ¿no? Y por contra, hay adolescentes y adultos que les da exactamente igual lo que piensen los demás, están centrados en sí mismos y los demás como si no existieran, ¿no? Entonces, desde la mentalización, lo que plantean es que todas las personas nos manejamos en 4 dimensiones. Una tiene que ver con lo cognitivo emocional, ¿no? Cómo soy capaz de pensar o de sentir y articular lo que pienso y lo que siento. Otra tiene que ver con cómo yo me pienso a mí mismo y pienso a los demás. Entonces, lo ideal es que haya un equilibrio entre cómo me concibo a mí mismo, cómo pienso, cómo me pienso y cómo tengo presentes a los demás. Otra dimensión tiene que ver entre lo externo y lo interno. Cómo yo soy sensible a lo que los demás pueden sentir, pensar, o si solamente me centro en cómo visten, lo que dicen, lo observable, ¿sí? Y la otra dimensión es la inmediatez, la impulsividad o la reflexividad. Estos 4 polos tiene que haber cierto equilibrio y en función de las situaciones, en función de los momentos que estemos con nuestros hijos o con adolescentes, requiere de que estemos en un momento u otro. Es decir, si mi hijo se enfada, Mateo se llama mi hijo, si mi hijo se enfada y no puede entender lo que pasa porque está enfadado, requiere que yo, o que un papá o una mamá, un adulto, le acompañe. Pero para que pueda regular su emoción, el adulto no tiene que entrar en la misma intensidad afectiva. Necesita introducir un poquito la razón, la calma, la reflexividad, ¿no? Digamos que el chico está en un momento impulsivo, afectivo, centrado en sí mismo, que no puede ver más allá de lo que siente, y lo que necesita es un adulto que introduzca la calma, la reflexión, la capacidad de pensar, ¿sí? Serían como cómo se van moviendo los polos en la relación. Esto no sale de forma instintiva, esto es algo humano. Esto eh, no- se puede tomar conciencia para entender desde dónde me habla determinada persona, ¿no? Pues cuando un niño habla, si está como muy racional y no conecta con las emociones, o está que se deja llevar por las emociones y no puede pensar. Y requiere del adulto un tipo de acompañamiento u otro. ¿Sí? Entonces, la mentalización es importante porque son las relaciones, es cómo nos relacionamos con nuestros hijos, hijas, adolescentes, con los niños, para ayudarles a que ellos puedan construir su forma de entender el mundo. Claro, sería como responder de forma reflexiva desde mi prefrontal a un hijo que está en modo amigdalar, ¿no? Entonces, Esto es. equilibrar un poco esa balanza. Yo entiendo que aportar calma no siempre significa estar en calmado o en calma, porque claro, también es un trabajo que hay que estar trabajándose desde la regulación emocional propia, ¿no? Pero Ujú. es verdad que igual con un niño es más fácil porque, bueno, dices, tiene una rabieta, está desregulado, bueno, lo voy a intentar comprender, pero un adolescente es posible que te haga sentir miedo o que te haga Ujú. sentir que estás en riesgo y claro, tu forma de responder también sea atacando. Y ahí es donde Ujú. se rompe de alguna manera esa capacidad de ayudar, ¿no? Sí, yo siempre, bueno, siempre, yo cuento es algo muy personal. Yo hace algún tiempo me enteré de que cuando me enfado se me ponen las orejas muy rojas. Claro, yo como nunca me las veía, ¿no? Porque cuando estoy enfadado no me da por mirarme al espejo, pues yo no lo sabía. Me lo dijo una persona muy cercana a mí. Y me dijo que sé cuando estás nervioso, no porque grites, sino porque tienes las orejas muy rojas. Pero es verdad, somos humanos y nos enfadamos. Entonces, em, quizás no tiene que ver con cuando tú estés alterado, yo estoy calmado y te transmito calma. Tiene que ver con que yo soy capaz de regular en mí lo que me provoca, lo que me produce tu estado emocional y que a veces guardar distancia, respetar esta distancia, ya es una forma de poder regularme para poder acompañar después si se me permite. O sea que igual el adolescente no quiere o no necesita o no que esté nadie con él en ese momento. Igual necesita su tiempo y su espacio para regularse a su manera, ¿no? Entonces, una cosa es un niño
que necesita madurar en el seno de una relación adulta y otra cosa es un adolescente que hay que hilar fino en qué necesita el adolescente. A veces es que estemos, a veces no, a veces es que respetemos su distancia o su espacio. Entonces, en esos momentos, si yo soy consciente de que lo que me produce es miedo, angustia, ansiedad, preocupación desmedida, que yo no soy capaz de regular, el primero que necesita tener ese espacio y ese tiempo es el adulto. Porque nada de lo que pase va a estar en función de cómo yo pienso al otro, sino cómo yo estoy en ese momento, ¿sí? Sí. Y desde la mentalización hay un concepto que se llama prementalización. Quiere decir, cuando yo no soy capaz de pensar con claridad porque la emoción imagínate el balancín de un parque, ¿no? Entonces, cuando la emoción sube, pierde la capacidad de pensar. Para que pueda pensar, tiene que bajar la emoción. Bien, si un adolescente automáticamente se sube, nosotros automáticamente nos subimos. Es un contagio emocional. Si alguien viene hacia mí muy activado emocionalmente, mis emociones, mi sistema límbico se activa. No lo puedo. Entonces, lo primero es regularme para ver cómo puedo acompañar si es que procede. ¿Mm? No sé si he contestado o me estoy... Sí, no, has contestado perfectamente y yo entiendo que cuando hablamos de regularme sale muchas veces la pregunta de, ya, pero ¿y cómo? Si yo lo intento, pero no soy capaz, si ya sé que yo soy la que me tengo que calmar, pero no sé por dónde empezar, ¿no? Es un trabajo muy de introspección, ¿no? De cómo estoy por dentro, que parece que estoy hirviendo, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Quito la olla del fuego? ¿Apago el fuego? ¿Cómo se hace, no? Yo, yo creo que a veces la pregunta es ¿qué necesito? Y puede que necesite otra persona, y puede que necesite estar solo, y puede que necesite ponerme una serie de Netflix, bajar a tomar un café, darme una vuelta, leer, no lo sé, o ponerme música. Hay adolescentes que se ponen música y tienen su lista de música de 10 o 15 canciones que se ponen para tranquilizarse. Cada persona tiene que encontrar su formato, su estrategia, A mí me sirve irme. Cuando yo me identifico que no estoy para estar con alguien, me tomo mi distancia para proteger la relación y para protegerme yo. Eso por un lado. Porque no se puede decir a nadie qué es lo que tiene que hacer para regularse. En todo caso, identificar cuándo no estoy, y esto es humano, a todos nos pasa. Hay momentos en los que cuando las orejas las tengo muy rojas, significa que la sangre me está en ebullición y no puedo pensar. Necesito que alguien me señale, vamos a parar, ¿vale? Pues sí. Entonces, em, no es cuestión de dar con una varita, ¿qué hacer? Bueno, lo primero es identificar y tomar conciencia de que no estoy para estar con nadie y me tomo el tiempo que sea necesario. Luego ya veremos cómo lo resolvemos. Claro, en lo que voy viendo también cuáles son mis limitaciones y por qué en este momento no estoy para estar con nadie, ¿no? Si tengo una dificultad, pues también me podré marcar unos objetivos o unas metas, ¿no? A trabajar. Raúl, hablemos de la adolescencia porque es verdad que estar con un niño a veces es más fácil que un adolescente. Es verdad que depende qué niño, depende qué adolescente, ¿no? Pero bueno, en general, los niños nos despiertan emociones muy agradables. En general, es fácil estar con ellos cuando están conectados, estamos conectados, nos disfrutamos. A veces con un adolescente, depende, no es tan fácil. Y nos cuesta más ser amables con ellos o los vemos en grupo y puede que incluso te genere ahí como un cierto rechazo, o bueno, pues no sé si pasar cerca porque igual me van a decir algo, porque tenemos también prejuicios, ¿no? Esto el adolescente lo percibe, percibe cuando el adulto no lo acepta, lo rechaza, lo percibe y no es bueno para la relación, porque el adolescente también necesita ser mirado amablemente, ¿no? Ujú. Ser respetado por el adulto, ¿no? Entonces, tú que trabajas con adolescentes, eh, ¿qué podemos comentar sobre lo importante que es que también los adultos no perdamos esa mirada amable hacia el propio adolescente, ¿no? Cuán importante es esto que planteas, Mm, Leticia. Sí, con los niños es diferente. Es mm, diferente. La mirada suele ser más amable, aunque haya niños que están más activados y que preocupan un poco, pero la mirada es más amable. Los adolescentes es verdad que nos provocan otra cosa. Yo diría, la adolescencia es un periodo que se mueve entre la angustia de dejar atrás un periodo infantil y la angustia que supone transitar hacia algo que no se sabe muy bien qué es eso de ser adulto, ¿no? Y mm, entonces exploro, investigo, pruebo, experimento, ¿no? ¿Qué es eso de ser adulto?
admitiendo que habrá veces en los que vaya hacia atrás y necesite hacer cosas regresivas como cuando era un niño para atraer al adulto. Yo creo que el arte radica, bueno, si yo voy por la calle y veo un grupo de adolescentes con ánimo pernicioso y malicioso de hacer daño a terceros, pues yo voy con cierta precaución. Si veo un Sí, grupo de adolescentes, bueno, pero eso como si fueran adultos, quiero decir que tampoco, ¿no? La mirada, quiero decir, el arte de mirar al adolescente radica en hilar fino en qué necesita en cada momento. Si necesita a un adulto que rescate su yo, el del adolescente, más infantil y de cuidarle y acompañarle, o si requiere el adolescente que se le trate como lo que se supone que debe ser un adulto, ¿no? Teniéndole en consideración, con cierto respeto, con seriedad. Hay adolescentes, por ejemplo, en consulta, que me puedo permitir el lujo de dar un paseo por el río Ebro. Aquí tenemos una ribera preciosa y hay adolescentes que requieren de un contexto y un encuadre terapéutico adulto, de estar en sesión. Entonces, ¿cómo entender qué necesita cada adolescente para poder disponer eso en la relación? Y a mí me parece que cuando nos relacionamos como papás y mamás con nuestros hijos, como profes en colegios, en institutos, el arte de relacionarte con personas que ya transitan de la infancia a la adultez y están en ese limbo que solamente son a través del otro, el arte radica en ver qué puede necesitar en cada momento ese adolescente. Hay momentos en los que quieren su espacio, ¿no? Y nos sentimos heridos porque es que no, todo el día en la habitación, pero sin embargo luego exploras y dices, ya, pero hay momentos en los que viene y te echa la cabecita y se te echa aquí y busca mimos y busca cariño. Entonces, volviendo a la mentalización, lo realmente enriquecedor es mentalizarles, pensar qué pueden necesitar en cada momento, porque esa relación, que es asimétrica al fin y al cabo, aunque sean adolescentes, siguen requiriendo de un adulto para construirse como personas. Entonces, no está el adolescente al servicio de mi ego y mi narcisismo, estoy yo al servicio de que se pueda construir como persona. Y hablo de nuestros hijos, pero cualquier adolescente, ¿eh? O sea, yo por la calle me relaciono y tengo un encuentro con un adolescente y tendré que hilar qué necesita de mí. Le trataré no le trataré como un niño, a no ser que observe que no está preparado para entender lo que estamos hablando. Entonces me iré ajustando a sus posibilidades comunicacionales, relacionales. claro, si la mentalización es como tener en mente la mente del otro, ¿no? Necesito mucha imaginación y mucha creatividad porque voy a estar haciendo mis hipótesis, ¿no? Y me voy a hacer preguntas, ¿no? ¿Será que quiere esto? ¿Será que quiere lo otro? Y hay veces que puedo preguntar y tener la suerte de que me dé una respuesta clara y otras veces me encontraré monosílabos, encontraré gestos o me encontraré esa frase tan bonita que se dice que es déjame en paz o eres la peor madre del mundo o tú no me entiendes, ¿no? Tú no entiendes nada, ¿no? Que son frases SOS que lanzan, pero que ponen también un poco, hacen tambalear tu autoestima como madre, como padre, ¿no? Pues tan mal lo estaré haciendo, ¿qué me pasa que no sé acertar con nada, ¿no? Haga lo que haga, no acierto con nada, ¿no? Entonces, también es bonito esa etapa de darte cuenta que igual hasta ahora estabas sobrellevando muy bien la crianza porque bueno, al final un niño pues es más fácil de llevar o por lo menos tú tomas muchas decisiones y ahora te toca descubrir tu rol de madre de un adolescente, ¿no? Mm. Entonces es una etapa también bonita de reajustarte, ¿no? Por dentro. Y exigente, Leticia, y exigente. O sea, que es fácil decirlo, pero es verdad que cuando tienes niños es una etapa exigente y muy bonita y enriquecedora. Y cuando son adolescentes también es bonita y enriquecedora, pero también es muy exigente porque requiere un cambio, o sea, una aceptación de que necesitan confrontar. O sea, cuando un adolescente empieza a salir al mundo y a relacionarse con iguales, a hacer sus planes, a salir los fines de semana a cenar y ir al cine y volver, o incluso salir por ahí em, requiere poner en escena lo que han aprendido en casa y darse cuenta de que cada adolescente de su grupo de amigos tiene su propia realidad y eso hay que ajustarlo y engranarlo para formar un grupo social. Entonces, tiene que poner en jaque aquello de donde viene, tiene que cuestionarlo, tiene que confrontarlo, tiene que validarlo y hacer lo propio. Y eso es un tránsito en la cual el adulto cumple un papel, a ver, no animo a nadie a que haga de saco de boxeo,
pero sí que hay que entender que algo de esa confrontación tiene que ver para que ellos puedan definir sus propios límites. Y no tiene tanto que ver con la persona, no tiene tanto que ver con el papá o con la mamá, tiene que ver con que lo que ellos conciben como el mundo, ahora salen al mundo y se dan cuenta de que hay muchos mundos y tienen que ajustar, ¿no? Entonces, por eso, a veces, dar ese espacio, hilar fino, tú decías, cuando te dicen, tú no me entiendes, tiene que ser duro para un papá o una mamá que te digan, tú, ya, ya, o sea, y admitir que tienes razón, que no te entiendo, pero que si en algún momento me permites, sigo mostrando interés y curiosidad por entenderte. Y admitiré que aún así jamás te entenderé, porque la mente es opaca, no podemos llegar a saber lo que nadie piensa. Entonces, yo diría dos cuestiones que tener presentes para papás y mamás. Uno es mostrar curiosidad e interés y otro es ganas de jugar e imaginar juntos. Jugar, no jugar con cochecitos, ¿eh? Sí, Jugar me refiero en la relación, en sí, explorar que pasan cosas y esas cosas que pasan las pienso. Que cuando un adolescente me dice, le pregunto, ¿qué tal ha ido el día? Y me dice, sin más. Ese sin más es un universo en su cabeza. Un sí. universo que igual no puede organizar y no sabe cómo compartirlo. Un universo que igual me dice, contigo no te quiero contar nada. Un universo que sea lo que sea en su cabeza es. Entonces, acercarse con respeto, con prudencia, con cariño, es necesario, admitiendo que en última instancia es el que va a decidir si lo quiere compartir o no. Y Claro. seguimos estando a su servicio. Sí, sí, sí. La mentalización viene también de ese apego seguro que se ha tenido que construir. En algunos casos no habrá sido así, se habrán construido otro tipo de apegos inseguros que recordamos pueden ser evitativo, ansioso ambivalente o desorganizado. Entiendo que muchos de los casos que tú atiendes vienen de apegos desorganizados, que son de familias donde ha habido cierta negligencia, cierto abandono. Eso genera mucho sufrimiento para un adolescente que sin apenas madurez cerebral y sin apenas apoyo familiar se tiene que enfrentar a dificultades, adversidades, ¿no? Y ahora vemos muchos adolescentes que tienen ideas suicidas, intentos de suicidio, autolesiones. Desde la psicoterapia, ¿cómo se ayuda a un adolescente que viene de un apego inseguro, que no ha sido mentalizado lo suficiente, que se enfrenta a mucho sufrimiento? Bueno, claro, en un apego desorganizado el reto, por decirlo así, es en cómo construir una relación, porque ellos en su cabeza dependen de relaciones que a la vez temen. O sea, es una dependencia relacional de figuras que me han hecho daño. Mm. O me han hecho daño o no me han provisto de experiencias. Quiero decir que la negligencia, el descuidar, también es una forma de hacer daño, ¿no? Em, Entonces, ¿cómo construir relaciones con personas, con adolescentes que no saben cómo entender esa relación? Si me vas a ayudar, si me vas a dañar, si eres una fuente de peligro, si eres... Entonces, ¿cómo acercarte a su realidad desde el interés y curiosidad, ya no por tejer un vínculo, sino por construir alianzas, algo que nos una, o sea, a ver cómo lo diría. Adolescentes que igual su interés, yo qué sé, es sacarse una FP, ¿no? Pues si es tu interés, lo hago mío. Y me acerco a ti no con ánimo de crear vínculo, sino con ánimo de decir, oye, ¿yo en qué te puedo ayudar en todo esto? ¿Te puedo ayudar a organizar los tiempos de estudio? ¿Necesitas que me siente contigo y revisamos alguna asignatura? ¿Cómo acercarnos a adolescentes desde sus propios intereses para construir un espacio que no tiene tanto que ver con el interés adulto de crear un vínculo, porque el vínculo lo viven amenazante. El vínculo para ellos es peligroso. Entonces, no es intención crear un vínculo, es intención mostrarte que aquello que a ti te interesa, a mí también. Que si para ti es importante, para mí también. Un adolescente que, por ejemplo, viene y te dice, "Jo, me echa una novia, oye, ¿y esta persona? O un novio, ¿no? Me echa un novio. Oye, esta persona, ¿y cómo es? ¿Qué es lo que te gusta de esa persona? Y si parece, y le dices, oye, ¿y si un día echamos un café los tres, me lo presentarías? Pero por el mero hecho de que si para ti es importante, para mí también, ¿sí? Entonces, ¿cómo tejer relaciones, ya no vínculos, que no sean amenazantes, que no sean intrusivas, que permitan ese espacio, ¿no? Pero que muestren una disponibilidad para compartir eso, interés y curiosidad por vivir juntos una experiencia. Claro. Si ve el vínculo lo vive como algo amenazante, vincularme con las personas puede ser muy difícil. Ujú. Sí, claro, y entonces son adolescentes que sus primeras relaciones afectivas suelen ser tormentosas.
suelen ser muy complejas porque no entienden. A veces sentir amor por una persona, nosotros podemos sentir amor por personas y disfrutamos de esa sensación. Disfrutamos de sentirnos amados y de amar, ¿no? Es una sensación placentera, es una sensación... Ellos no lo viven así. Para ellos sentir amor es peligroso porque cuando han sentido amor por una persona, esa persona les ha dañado, ¿sí? O incluso relaciones afectivos sexuales, las más graves, de niños o niñas que han sufrido abuso sexual en la infancia por personas cercanas y allegadas que les deberían de haber cuidado y les agredieron. Entonces, esto en el caso más extremo, ¿eh? Pero Sí, hay personas que pueden haber sufrido cosas en el seno y no somos conscientes. O un profesor, una profesora. El otro día leí en Vigo, bueno, hoy ha salido en las noticias, en Vigo, una trabajadora social que la juzgan me parece que le piden 11 años por haber abusado de una menor en un centro de menores. Una persona que debería haber cuidado, que está en el sistema de protección a la infancia y ha abusado de una niña de 13 años, ¿no? Que probablemente esta niña vendría también de entornos, pues bastante. Entonces, pero creo que papás y mamás que puedan escuchar esto serán ajenas a estas realidades, ¿no? Quizás tan extremas. Lo que sí que resulta interesante es que ya sean apegos desorganizados o no desorganizados, apegos evitativos o ambivalentes, donde una persona ansiosa ambivalente necesita confirmar la relación porque se ve amenazada de que en algún momento puede que no esté, o personas evitativas que tienen un alto concepto de sí mismas, pero bueno, de las relaciones pues, tampoco es que, porque depender de esa relación puede ser peligroso, igual luego no está. Entonces, tienen sus propias estrategias. ¿Cómo poder, ya no diría conocer al adolescente, conocernos a nosotras mismas? ¿Qué estilo de apego es el mío? ¿En qué registro me muevo? Porque luego veremos que hay adolescentes con los que conectamos muy bien y tiene que ver por nuestras propias características personales, ¿no? Hay personas que tendemos a cuidar, ¿no? Y entonces introyectamos cuando aprendemos las bases de relación, desde que somos niños, em, los roles, yo no es que aprenda solamente a cuidar, aprendo a cuidar porque he sido cuidado. Entonces introyecto, aprendo los dos polos de la relación, cuidar y ser cuidado. Lo mismo si soy amado y entonces amaré, pero si claro. soy agredido, seré agresor. O sea, introyecto los dos polos de la relación, ¿no? Y esto es un amplio abanico de posibilidades. O sea, tantos roles se nos ocurran, tantos polos hay, porque siempre son los dos, los ambos. Entonces, ¿cómo conocernos a nosotras? ¿En qué registros nos movemos en roles de relación? Nos permite entender qué buscan los adolescentes de nosotros. ¿Se entiende? Sí, ¿Por qué hay con adolescentes que conectamos mejor que con otros? Porque reproducimos cosas que en sus cabezas ya están ahí grabadas. Y, claro. por ejemplo, yo con mis hijos, tengo, es verdad que me sale mucho cuidar, soy una persona cuidadora, ¿no? Pero yo tengo que ir adaptándome conforme vayan creciendo porque van a hacer cosas para señalarme, indicarme, déjame un poquito en paz, déjame que lo que era antes cuidado, ahora lo siento como una carga y un control innecesarios. Entonces, el ejercicio por mi parte es desprenderme de esa tendencia mía a cuidar y darles espacio para que ellos sean los que tengan sus propias experiencias, ¿no? Que si en algún momento requieren, me pidan pues, ayuda o... Sí, Sí, confiar que tú has creado unas bases y sobre esas bases ellos se tienen que mover y aunque va a haber caídas, bueno, estamos hablando de que la base ya de por sí es segura, ¿no? eso es. Y luego también los papás, las mamás, a veces desconocemos que hemos creado unos apegos con nuestras propias figuras parentales y que eso es lo que va a influir o condicionar la relación con la pareja, la relación con Mm, nuestros hijos. Cuando hay gente que va a terapia y de repente descubre, claro, es que yo vengo de un apego evitativo y eso ha perjudicado mi relación o mi forma de entender la forma de quererme la pareja. Cuando tú haces terapia, no tienes por qué tener un problema que resolver, sino una relación que construir. Eso es así, ¿verdad? eso es, eso es. Pero con las parejas también. O sea, no solamente con los hijos. El estilo de apego adulto tiene que ver con cómo nos relacionamos con otros adultos, ¿no? Y desde dónde. Y hay a veces patrones de relación donde lo que pasa es que estilos de apego evitativos y ambivalentes casan muy bien porque el ambivalente que tiene un concepto bajo de sí mismo pero alto de los demás y un evitativo que tiene un alto concepto de sí mismo pero bajo de los demás casan muy bien, ¿no? Y en el extremo más psicopatológico
personalidades borderline, límites, con trastornos narcisistas, casan, son parejas que pueden durar de por vida, que son sufrientes, que sufren, que lo pasan mal, pero que se complementan muy bien. Porque a nivel de mentalización, mientras una persona es racional, la otra es más emocional, mientras una está más en lo externo, la otra en lo interno, mientras uno es más reflexivo, la otra es más automática, solo rompen o no se encuentran en un polo, que es que ambos están centrados en sí mismos y no acaban de encontrarse. Esto es de la mentalización, ¿no? Pero de los estilos de apego igual. Son estilos de que la ambivalencia y la evitación casan porque uno depende del otro. Las carencias de un evitativo, que es a nivel comunicacional afectivo, una persona ambivalente las tiene muy desarrolladas, ¿sí? Entonces, son relaciones que entre adultos hay que hilar fino porque luego los nenes crecen en estos senos y van observando y van absorbiendo y se van construyendo sus propios estilos de apego en función de cómo se relacionan con papá y papá, mamá y mamá, ¿sí? Claro. Y lo interesante de esto es conocer la información, pero no etiquetarte como tal, ¿no? Porque hay gente que tiende a decir, bueno, es que yo soy apego evitativo, yo soy, no, pues yo soy autoritario, bueno, tú tienes formas de responder autoritarias, eso no te convierte en autoritario, esa es tu tendencia, donde tienes que trabajar, ¿no? O tú vienes de un apego evitativo, pero eso no te convierte en evitativo, ¿no? Sí. El ver la información como una forma de conocerme para saber cómo relacionarme, ¿no? Pero no etiquetarme en ningún lado, ¿no? Sí, además yo creo que, discúlpame porque no sé si en algún momento lo he referido así, es mi No, 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 tendencia, no. No, no, pero no, no. No, he no, aprovechado porque se tiende mucho a etiquetarse como yo soy así, este es mi carácter, yo soy así, a quien le guste bien y a quien no también. Entonces no. tendemos a etiquetarnos cuando en realidad todo es partir de un punto, beneficiarte de un conocimiento y avanzar. Y yo diría, fíjate, cuando somos adolescentes, venimos de historias con nuestras propias familias de origen, con tendencias, pues eso, relacionales, de apego, no define quiénes somos, ni esto no es una cuestión categorial. Yo no soy un ambivalente, no es cuestión de ser una categoría. Tú Ujú. has nombrado la palabra tendencia, y es verdad, sí, tengo ciertas tendencias a comportarme, a relacionarme, pero y aún así, no es lo mismo cuando soy adolescente y conforme voy creciendo y tengo mis primeras experiencias afectivas, que a través de las cuales también me transformo y cambio. E incluso en este caso con mi pareja, la mamá de nuestros hijos, ¿no? Una cosa es cómo nos relacionamos como pareja y otra cuestión es cómo nos relacionamos con nuestros hijos como papá y como mamá. Y Ujú. además eso también cambia cómo nos relacionamos como pareja, ya no solamente como pareja, sino como pareja de padres, ¿no? Y cómo papá y mamá a veces se van a comer por ahí, que somos pareja, pero nos vamos a comer para tener un ratito y poder hablar de cómo estamos con nuestros hijos, qué dificultades encontramos, cómo reajustar algunas cosas. Y ese encuentro que es de pareja también tiene que ver con cómo somos como papá y mamá. Entonces, esto no es una cuestión de yo soy un apego evitativo. No, tengo cierta tendencia, pero en función de con quién me relaciono, del momento, y cambio. O sea, nuestros hijos nos cambian. Yo no sé cómo voy a ser como papá hasta que sea papá. Es entonces cuando me iré descubriendo, conforme vaya creciendo esa personita, cómo soy papá de un bebé, cómo soy papá de un niño, cómo soy papá de un adolescente y cómo me voy ajustando a lo largo del ciclo vital a las diferentes etapas que lo requiere, ¿no? Yo no voy a ser igual ahora que era hace 9 años cuando nació Mateo, que lo seré dentro de 9 cuando tenga 18. O sea, voy a ir cambiando y transformándome con él, como Sí. adulto, pero con él. Sí, lo Entonces, ideal es que vayamos todos hacia una mejora personal, eso porque es. la vida al final nos aporta esas experiencias que nos mejoran y que nos hacen ser resilientes, nos permiten desarrollar las fortalezas del carácter, ¿no? O siempre con una mirada optimista que no significa sacar el lado positivo de las cosas negativas, sino aprender de todo, ¿no? Porque hay experiencias que no tienen lado positivo, pero tú sí puedes encajarlas en tu vida y decidir si quieres o no aprender de eso que te ha pasado, ¿no? Sí, y algo que me resulta realmente enriquecedor es la cantidad de papás y mamás que sienten interés, sobre todo mamás, ojalá los papás también, vayan contagiándose de este interés y esta curiosidad por repensarse, por entenderse, por mirar a la infancia, por pensar la adolescencia, por construirse en la relación con el otro, entendiendo que es necesario aprender en la experiencia con el otro, ¿no? Que no me puedo relacionar con mi hijo ahora que tenga 16 que cuando tenía 6.
y que eso requiere de una reflexión como madre. Y no es una cuestión, algo que sí que, no es una cuestión de juzgar, no es una cuestión de un juicio moral, o sea, lo hacemos bien como papás y mamás con nuestras virtudes, nuestros defectos, porque en el momento en el que alguien siente interés y curiosidad por Sí, repensar y por aprender de la experiencia, ya indica que tiene una parte muy resiliente, ¿sí? sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Si no hace falta buscar la perfección, sino buscar de esta situación, por cómo me he manejado, por cómo me he gestionado, ¿no? ¿Qué me ha faltado? Pero también qué he puesto en valor. Es decir, a lo mejor me he manejado de maravilla, o mejor que la vez anterior, aunque todavía lo quiero mejorar para la próxima. O sea, tendemos siempre a pensar, ¿qué puedo mejorar para la siguiente vez? En lugar de decir, bueno, ¿qué he mejorado de la vez anterior? Ujú. ¿No? Sí. Según donde queramos vernos. Raúl, para que vayamos terminando esta entrevista donde hemos hablado de mentalización, de adolescencia, de infancia, de papás con interés, con curiosidad, de tener esa mirada amable hacia esa persona que sufre y repensarnos, ¿no? Y entender que la mentalización tiene pues algunas, no sé si herramientas o recursos o aportaciones que hacernos para mejorar las relaciones filoparentales, ¿no? ¿Con qué te gustaría despedirte teniendo en cuenta pues, que te dedicas a ayudar a jóvenes a pues, transitar quizás el sufrimiento, ¿no? A sanar algunas heridas o fortalecerse en algunas situaciones? Bueno, yo, en mi opinión, como psicólogo, como psicoterapeuta, creo que la primera línea son los papás y las mamás y también maestras y maestros, de coles y de institutos. Son los adultos que se relacionan en lo cotidiano con la infancia y la adolescencia. Tanto, bueno, entonces, para mí, como psicólogo, creo que es muy importante que los papás y las mamás se acerquen a sus hijos no desde un juicio de valor, no desde una culpabilidad, no desde el lado más humano, por interés, porque aunque lo necesite, aunque sea un adolescente que necesite ir a terapia, que le pueda venir bien, que esté sufriendo, yo creo que hay un trabajo previo, pretratamiento, que es que papá, que a través de su padre y de su madre, en esa relación, pueda volcar algo que le dé sentido a través de, ¿cómo lo digo? Que sin un trabajo previo, un adolescente no se puede beneficiar de un espacio psicoterapéutico si previamente no ha tomado conciencia de para qué le puede servir. Y no es una cuestión de que un padre o una madre vean que en su hijo hay algo y te llevo al psicólogo, sino que hay algo, lo hablamos, lo pensamos juntos y si algo nos desborda porque no sabemos cómo abordarlo, ¿qué te parece si vamos juntos a un lugar donde alguien nos pueda orientar? Esto es darle un lugar al adolescente, esto es ¿Mm? tenerle en consideración y pensarle, esto es acompañarle, contenerle. O sea, lo que más valor tiene para un adolescente es que sienta la confianza de que en sus progenitores pueda compartir que está mal. Y no porque sus progenitores le vayan a devolver la solución a sus problemas, sino por el mero hecho de confiar que te lo puedo contar. Aunque no me dé respuesta, aunque la respuesta sea, oye, no sé qué hacer con esto, ¿qué te parece si vamos a algún sitio juntos y lo pensamos con otra persona? ¿Sí? Porque a veces nos activa mucho la preocupación, y es lógico, somos papás y mamás, nos activa la preocupación y llevamos a nuestros hijos a un profesional, ¿no? Y a veces van porque el adulto lo propone, pero sin tener muy claro para qué les puede servir. Y yo creo que lo más importante es que eso venga de los propios papás y mamás. Es decir, la primera línea somos nosotros. ¿Qué sucede? ¿Cómo te vemos? ¿Qué nos preocupa? Incluso si no nos lo quieres contar tú, te lo podemos devolver a ti, ¿no? Me preocupa esto, no sé muy bien qué hacer. Pero si no se trabaja previamente ese espacio, si no se da, si no hay nadie que valide cómo te sientes y quien lo tiene que validar puede ser un profesional, pero sobre todo tiene que ser el mundo adulto que te acompaña, ¿no? Me parece que es un trabajo previo del que todo adolescente se podría beneficiar para luego hacer un trabajo psicoterapéutico de calado y eficiencia, vamos, y efectividad. Sí, pues nos quedamos con eso y enséñanos otra vez tu libro, por favor, que quiero que lo veamos bien. No sé si Para lo que es psicoterapia de psicoterapia de vinculación. vinculación emocional validante, más para profesionales quizás que hacen psicoterapia, ¿verdad? Que para mamás o papás, ¿verdad? Entiendo que si te gusta leer, estos temas te interesan, pues bueno, la lectura siempre es libre, ¿no? Pero la recomendación sería para psicólogos, ¿verdad? Sería Sí.
Bien, bueno, pues Raúl, yo te agradezco mucho tu tiempo, ¿vale? Tu disposición, el haber compartido conmigo este espacio para poder hablar de adolescencia, de infancia, de mentalización. Mi deseo es aportar a las familias pues algunas reflexiones, algunas palabras clave y que quien quiera más que pueda profundizar, que pueda leer, que pueda buscar y que también te pueda encontrar en tus redes sociales, que también las colocaré para que puedan seguir tu trabajo si a alguien le interesa. Estás en la ciudad de Zaragoza, ¿verdad? Esto es. Muy bien. Bueno, pues te deseo lo mejor, agradezco tu tiempo y espero que este contenido sea de interés para muchas personas. Ahí va a quedar en las redes sociales, sensibilizando y, bueno, pues transmitiendo lo que son acciones de buen trato a la infancia y a la adolescencia. Me despido y te deseo lo mejor. Muchas Una, gracias, Alicia. Un placer. hasta otra. Adiós.